Hola, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Te habla tu amigo, tu hermano Frank Rodríguez, desde el Ministerio Frank Rodríguez, desde la gran ciudad de Mesa en el estado de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía sigue siendo jueves 26 de diciembre del 2024. Son las 10 de la noche con 40 minutos. Y a esta hora, en el lugar donde te encuentras, donde resides, donde vives, en la iglesia que perseveras, te doy la más cordial bienvenida a este video que he tenido con mucho gusto y también dolor de grabar para exponer la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a los actos, a los hechos y a los hombres. Sé que hay otros canales en YouTube que han tocado este tema, canales de ministerios y canales que no son del ministerio. He visto canales del ministerio explicando o tratando de explicar las situaciones que voy a comentar de una manera sosegada, tranquila, pero de una manera bíblica. Y también he visto otros canales que están expresándose de una manera diferente, de una manera destructiva, de una manera negativa, sobre dos situaciones que han ocurrido en las últimas 48 horas y que tienen que ver principalmente con el pastor Steve Lawson y con el actor Denzel Washington. Y sobre esos dos seres humanos quiero estar conversando contigo durante los próximos minutos. Comenzando a decirte que para mí como cristiano no se me hace fácil tratar de evaluar situaciones que le han pasado a otros cristianos, en especial a pastores. Cuando uno lee la Biblia, se entera de un sinnúmero de hijos de Dios que también cayeron en pecado, que también cometieron muchísimos errores. Así que no importa la posición en la que nos encontremos o en la que se encuentren aquellas personas que nosotros admiramos, que reconocemos su valía en el reino de Dios, que nos han servido de estímulo, de motivación, que los hemos seguido, los hemos visto predicar. Algunos hemos hasta tomado cursos en vivo y virtualmente con ellos. Nos da mucho dolor tener que tocar estos temas. Sin embargo, lo hacemos con todo el respeto y con todo el deseo de que lo que estamos o voy a expresar sea comprendido, entendido por todos aquellos que somos hijos de Dios, y en especial aquellos que están en posiciones de liderazgo en la iglesia de Cristo. Por otro lado, quiero también hacer unos comentarios con respecto al actor Denzel Washington, el cual, según informes noticiosos, durante el día de ayer creo, se bautizó y se le otorgó licencia de ministerio, licencia pastoral. Sobre estos dos temas quiero conversar, pero basándome en la palabra de Dios, cómo se aplica a estas dos situaciones. Para eso quiero compartirte lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7.
Como tú sabes, esta es la primera carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Y en esta primera carta, Pablo le habla de los requisitos de los obispos, de los requisitos que Dios le exige a todo aquel que anhela obispado, que anhela ser pastor, que anhela trabajar en el ministerio. Y luego vamos a ver cómo esta parte de la Escritura se hace viva en cada uno de estos dos seres humanos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Esto es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde Pablo le hace todos estos comentarios a su discípulo que él había encomendado a que se dedicara al pastorado, a que cuidara de la iglesia que Pablo había estado estableciendo y lo dejaba a él. Y le decía cómo había que trabajar para todo aquel que deseaba obispado. Porque van a haber hermanos que ya vienen en su corazón con una encomienda de parte de Dios al servicio, al pastorado, al ministerio. Y la iglesia y el pastor y los ancianos de esa iglesia tienen la misión, tienen la encomienda de poder ayudar a desarrollar todo ese don que Dios ha puesto en esa persona para que pueda llevar a cabo la misión para la cual Dios lo escogió. También hay otros hermanos que llegan a la iglesia y no tienen esa encomienda directa de parte de Dios. Sin embargo, ellos quieren comenzar a servir desde el pastorado, desde algún ministerio. Y usted los nota que hablan con el pastor y le dicen: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo trabajar? Aquí estoy para hacer la obra de Dios. Y ellos también tienen el ánimo de querer servir. Pero hay aquellos hombres, como dije antes, que son llamados, son escogidos por Dios. Profetas que son escogidos por Dios. Elías, escogido por Dios. Eliseo, escogido por Dios. Jeremías, Isaías, Juan el Bautista, todos escogidos por Dios.
Entonces, cuando un escogido por Dios ha desarrollado su vida ministerial como Dios le encomendó, para nosotros es una alegría, es un honor y, como no, un placer ver cuando ese hermano ha ido desarrollándose en los caminos que Dios le encomendó. Ahora bien, en la Biblia también vemos un sinnúmero de escogidos por Dios que cometieron muchísimos errores. David cometió muchísimos errores. Uno de los errores más conocidos de David fue el adulterio. Su hijo Salomón también cometió errores de adulterio. Así que no tienes que ser alguien de la calle que no conoce a Dios, que podría cometer pecados, errores, y en especial pecados de adulterio, sino que también en nuestra iglesia, en la iglesia de Dios, en los escogidos de Dios, también hay la posibilidad de que alguno caiga del pedestal donde se encuentra. Lo que nosotros necesitamos saber es cómo vamos a bregar con esa situación, cómo vamos a bregar con ese pastor, cómo vamos a bregar con ese líder bíblico, con ese ministro que Dios ha puesto. Lo vamos a rechazar, lo vamos a sacar, lo vamos a eliminar, lo vamos a separar. No le vamos a permitir más estar en el ministerio. ¿Qué vamos a hacer? Es una pregunta que yo quiero dejarte, como dirían los pintores, en el tintero, para que tú en tu momento dado puedas respondértela. ¿Por qué te traigo todo esto? Porque me he enterado, como muchísimos de ustedes, de una situación que tiene que ver con el pastor Steve Lawson, un reconocido pastor, maestro bíblico, consejero, director, compañero de ministerio. O sea, una persona escogida por Dios con todos los atributos, con más de 4 años en el ministerio, produciendo para la gloria de Dios. Sin embargo, este hermano ha caído en un problema, en un pecado, en el pecado de adulterio. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por los medios de comunicación, lo sabemos por el website de la iglesia, la cual él pastoreaba, que nos han dejado entrever cuál ha sido la razón. Por ejemplo, aquí dice: Steve Lawson fue removido como pastor de la iglesia Trinity después de revelar una relación inapropiada con una mujer. Y dice, más o menos, traduciendo, la iglesia bíblica Trinity de Dallas, en Texas, anunció que removió al pastor líder Stephen G. Lawson de todas sus responsabilidades del ministerio cuando hizo una revelación de una relación inapropiada con una mujer. Lawson
que es un predicador expositorio y que es el fundador de One Passion Ministry. Ha sido el predicador regular de conferencias cristianas, incluyendo la Shepherd Conference y la G3, y ha servido como maestro en Ligonier Ministries. Dice que los ancianos de la iglesia se congregaron y han pedido que se ore por Lawson, por su familia, por la iglesia durante este periodo de cambio. Y se reafirman en que la iglesia seguirá bajo el control, bajo el liderazgo de Cristo, y enfatizan en la necesidad de una restauración espiritual. Aquí usted tiene una situación de este pastor que él mismo ha informado a la iglesia de una relación extramatrimonial. La pregunta que yo me hago y que te dejo es: ¿qué se va a hacer con esta persona, con este pastor, con este maestro bíblico, con este hijo de Dios que ha caído en pecado? Que los ancianos de la iglesia lo han destituido de la iglesia, de todo el ministerio. Que inclusive hay informaciones que dicen que tampoco se le va a conceder los pagos que se le concede aquí en las iglesias de Estados Unidos. Hay unas remuneraciones que se le conceden a los pastores cuando dejan de pastorear la iglesia. Pero en este caso, pues, él no ha dejado de pastorearlo, ha sido destituido, pues, por esta situación. Primera de Timoteo dice que el que desea obispado debe de ser marido de una sola mujer. Inclusive Jesús dijo: habéis escuchado que se dijo, no desearás la mujer no desearás, no codiciarás. Y yo te digo que con solo pensarlo ya has adulterado. De ahí al caso del adulterio total, ya se está fallando a lo que dice 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Yo te traigo esta información no como una manera de atacar al pastor Stiloson. Durante muchos años yo lo he seguido, tengo hasta libros de él aquí. Entre los libros que tengo libros de Stiloson, tengo libros de John MacArthur, John Piper, y hay un sinnúmero de pastores adicionales. Pero también sé que han habido muchísimos pastores aquí en la iglesia en Estados Unidos que también han caído en la misma situación. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, aunque admiremos a nuestro pastor, le tengamos admiración a los ministros o a algún ministro de la iglesia, nosotros no debemos llegar a tal punto que podamos idolatrarlos, porque no es bíblico idolatrar a nadie, un hombre. Sin embargo, es penoso tener que estar ante una situación como esta. Si la iglesia Trinity allá en Dallas, en Texas, se rige por lo que dice 1 de Timoteo 3, 1 al 7, entonces el pastor
Steve Lawson ya no será más pastor en la iglesia. Yo oro por el pastor, oro por la iglesia, por los hermanos de la iglesia que están pasando por esta situación. Y pido a Dios que le dé mucha sabiduría a la iglesia, a los ancianos, para que puedan bregar con esta situación. Yo no digo de que se le perdone y se restaure y vuelva al altar. Yo no digo eso. Tampoco digo de que sea liquidado, sea echado hacia el lado, sea olvidado. No. Lo que pido es paz, oración, mucha sabiduría de parte de cada uno de nosotros que le podamos transmitir a los ancianos de la iglesia Trinity allá en Dallas, que podamos orar por el pastor Lawson, por su familia, por sus hijos, su esposa, sobre todo por la iglesia allá en Dallas. Es doloroso, pero ni los hijos de Dios están libres de cometer un pecado como este. Dejando al pastor Steve Lawson, quiero comentarte entonces de otra noticia que ha salido en estos pasados días. Creo que ayer la leí, que tiene que ver con el actor Denzel Washington. Denzel Washington, el actor, es una persona que yo he admirado. He visto un sinnúmero de películas de él. Lo considero un actor excelente. Y es una persona que en múltiples ocasiones yo lo he escuchado hablar. He leído algunos escritos que él ha hecho en revistas, periódicos, en las redes sociales. Y siempre me ha llamado la atención como es una persona honesta, seria, responsable, que tiene raíces cristianas, que se comporta como debe comportarse un hijo de Dios. Y en estos días ha salido una noticia de que Denzel Washington se ha bautizado Sin embargo, no solamente se ha bautizado, sino que la iglesia donde fue bautizado le ha entregado licencia de ministro a Denzel Washington. Para mí es una agradable, es una felicidad. Que todo al entendimiento de que tiene que arrepentirse de sus
pecados. Comienza con aceptar que eres pecador, arrepentirte y bautizarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y para mí es para su familia. Sin embargo, lo que me llama la atención, aparte de el bautizo, es que a Denzel Washington se le haya entregado licencia de ministro. Cuando leímos ahorita, y usted recuerda, Primera de Timoteo 3 del 1 al 7, que dice los requisitos de todo aquel que desee obispado. Uno de los requisitos es que la persona que aspire al obispado, al pastorado, al ministerio, no sea un neófito. O sea, no sea una persona que ahora está comenzando a conocer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios, a dejarse ser adiestrado por Dios a través de sus hijos, de sus ministros. Y si esta persona tiene el llamado de parte de Dios, pues entonces ese tiempo que esos otros hijos de Dios van a dedicar a él va a traer fruto. Y ese fruto lo vamos a ver en su momento dado. Sin embargo, si alguien llegase al ministerio, al pastorado, de la manera que aparentemente está sucediendo con el hermano de Denzel Washington, también hay que recordar 1 Timoteo 3:1-7 que dice que no debe ser un neófito para que no caiga, ¿verdad?, en las manos del diablo. Y es bueno tener y escuchar un testimonio de parte de aquel que se ha arrepentido. Sin embargo, eso no lo hace directamente un candidato al obispado. No estoy expresando que esté en contra de que haya recibido no solamente el bautismo y una licencia del ministerio. Me estoy dejando llevar por lo que dice 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Entonces, miren lo que dice la noticia acá. Dice, el actor ganador de los premios de la Academia, Denzel Washington, fue bautizado en una iglesia en New York City este fin de semana y oficialmente recibió la licencia de ministro. Dice que este evento revelado fue una profecía de décadas atrás. El actor de 69 años, que trabajó como Gladiador 2, fue bautizado en la primera iglesia Jurisdiction, la primera iglesia Jurisdiction Church de Dios y Cristo en el este de New York en este fin de semana. Y todo fue transmitido, este servicio, a través de Facebook. Yo estoy seguro que es una alegría para ti que me estás escuchando. Al igual que para mí y para muchísimas otras personas, hermanos. Sin embargo, la pregunta es, ¿está el hermano de Sir Washington preparado para ser ministro, para ser un pastor? ¿Cómo
la iglesia allá en New York City tomará acciones, decisiones con respecto a otros hermanos que se bauticen y que tengan el deseo de ser ministros de Dios. Le otorgarán una licencia ministerial, los pondrán a cargo de una congregación, será un predicador principal de la iglesia. Pienso que hay que tener mucho cuidado con todo esto, porque es posible que la iglesia lleguen personas reconocidas como Washington y que tal vez, con el deseo y el afán de que la iglesia en la cual nos congregamos o la cual pastoreamos, querramos que crezca en términos de asistencia, podamos cometer algún error de adelantarnos a otorgar reconocimiento, a poner nuestras manos sobre cualquier persona que todavía no hemos visto su caminar, no hemos visto su crecimiento espiritual, no hemos visto su desarrollo en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. No hemos visto sus frutos luego de su conversión. Creo que tenemos que tener en la iglesia mucho cuidado. No quiere decir eso que no felicitemos al hermano Denzel Washington. No quiere decir eso que no creamos que sea una buena persona, que tenga buenos deseos en su corazón, que tenga las mejores intenciones para desarrollarse en el ministerio. Lo que estoy expresando es que hay que tener mucho cuidado, porque está claro cuando Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, en capítulo 3, versículo del 1 al 7, que quiero volver a traértela para poder recordar de qué es que se trata todo esto. Y dice así: vamos a ver si la puedo traer nuevamente. Dice así: palabra fiel. A veces uno se adelanta también en los comentarios, en los pensamientos que uno tiene. Y puede también uno cometer un error. Por eso es que se lo pido con mucha calma, que analicemos el requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no haya que tenga que ser reprendido por algo, por algún error, por algún comportamiento. Dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Si usted tiene otra mujer, ya usted no cumple con los requisitos de ser obispo. Y entonces le va a suceder lo que le está sucediendo al pastor Stiloson allá en Dallas. Otro de los requisitos es que usted sea sobrio. O sea, usted no sea una persona que esté por ahí alcoholizado, tomando, etc. Tiene que ser prudente.
Tiene que ser una persona con mucha tranquilidad, con buen pensamiento, aguantarse para hablar. Tiene que ser prudente. Tiene que ser una persona decorosa. Tiene que ser un hospedador. Y tiene que tener la capacidad de ser apto para enseñar. Con todos estos primeros 2 versículos, el pastor Stiloson cumple todos ellos, pero al día de hoy dejó de cumplir con la parte del marido de una sola mujer. No sé si todo esto le aplica también al hermano de Denzel Washington. Espero que sea así. Y tercero, que ninguno se ha dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sean amables, apacibles, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, como le estuve mencionando ahorita con relación a que el hermano de Denzel Washington está comenzando en el ministerio de Dios y todavía no hay el fruto, no hay el desarrollo, no hay el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tú no puedes ser un neófito. O sea, ¿por qué? Porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y 7, también es necesario que esta persona tenga buen testimonio de los de afuera. Yo, el dolor que me da con esto, con el pastor Steve Lawson, es que cuál va a ser el testimonio de los de afuera ahora con relación a él. ¿Podrá él estar en una charla, en una conferencia bíblica, enseñando sobre el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio, cuando quienes lo escuchen inmediatamente comenzarán a recordar la situación por la que está pasando? Y todo esto para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Así que, hermanos, hago una invitación a que podamos reflexionar sobre todo esto que está ocurriendo. Por un lado, lo que podríamos llamar una tragedia. Por otro lado, lo que podríamos llamar un evento de alegría. Por un lado, el pastor Steve Lawson cayendo. Y por otro lado, el actor Denzel Washington subiendo. Que nos sentemos y reflexionemos como iglesia. Lo que Pablo decía en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Pero también que seamos compasivos, misericordiosos. Que le pidamos a Dios en oración por estos 2 hombres y por las 2 iglesias que han tomado decisiones. Así que quería compartir esto contigo. Te pido que te informes, que no llegues a conclusiones rápidas, para que puedas comunicarle a otros que tal vez se enteren más tarde y entren en confusión de qué es lo que está pasando. En el nombre de Cristo Jesús, aquí lo dejo y te invito para una próxima ocasión
a través de aquí del Ministerio Fran Rodríguez, desde la gran ciudad de Mesa, en el estado de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Te bendigo, bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu alrededor, bendigo tu trabajo y bendigo a todos aquellos que están contigo y a todos aquellos que todavía no se han acercado a ti, en el nombre de Cristo Jesús.